Bueno, pues buenas tardes a todos, hermanos, ¿sí? Bueno, pues nuestra vida cristiana es una vida de entusiasmo, ¿eh? Es una vida entusiasmante, ¿no? Puede ser, ¿no? O no, puede ser de otra manera, pero en términos generales de una vida que nos entusiasma, que tenemos esa pasión, ¿no? Para con Dios y para con su obra. Entonces, bueno, por eso no nos dejamos de reunir y seguimos investigando y dejando que el Espíritu Santo nos vaya revelando todas las verdades, que nos dé tiempo en nuestra vida a aprenderlas, porque seguramente, fijo, que todo lo que hay escrito no vamos a poderlo saborear. Pero la meta, allí ya dice que todo lo que necesitemos saber será desvelado y conoceremos a Dios tal como es. Pero aquí en la tierra tenemos siempre dificultad, tenemos esa debilidad como personas humanas, no somos Dios, y estamos siempre en dificultad, pero el Espíritu Santo dice que nos perfeccionará, que nos irá transformando, moldeando, para que lleguemos a una perfección, a todo lo que Dios tenga dispuesto para nosotros, llegaremos, y cuando ya el Señor vea que hemos cumplido el plan, pues seremos llevados con Él. Por eso mismo, ¿verdad?, no hay que perder ocasión de instruirnos, de estar juntos, de orar juntos, de tener esa pasión por la palabra de Dios y la necesidad, ¿no?, que tenemos de su palabra. Bueno, hoy vamos a tratar con lo oculto que hay en el corazón de las personas, de los hombres, y que no nos parezca nunca, ni nos justifiquemos nunca, que por el hecho de haber nacido de nuevo o ser cristianos, una palabra que llevamos con honor y que no la ocultamos, que no nos engañemos o que no nos justifiquemos con este hecho, porque todos seguramente tengamos cosas ocultas en nuestro corazón. Pero dice que los ojos de Dios, y ante sus ojos no hay nada oculto. Él conoce todas las cosas de sus hijos y de toda la humanidad. Y puede verlas a todas al mismo tiempo. Es un misterio, pero nos habla del poder de Dios, ¿no? Puede ver todas las intenciones, todas las motivaciones, todo del corazón, del interior de cada persona que hoy por hoy estamos sobre esta tierra, ¿vale? Entonces, vamos a tratar con este tema y lo vamos a usar como bien Pablo tuvo esta revelación o del Espíritu Santo, que le dijo: mira, la espada de doble filo es la palabra de Dios, o la palabra de Dios es como una espada de dos filos y demás. Pues vamos a usarla porque es muy gráfica y la habremos oído pues por cientos de veces a lo mejor. Entonces, nunca está de más volver a ella y siempre hay algo que descubrir, ¿vale? Entonces, bueno, lo primero de todo, antes de que todo lo que vamos a hablar ocurra, lo primero que quiere Dios quiere llegar primero a nuestro espíritu. Cuando una persona es llamada por Dios, lo primero que quiere hacer es llegar a nuestro espíritu, al espíritu del hombre. ¿Por qué? Porque es necesario que el espíritu del hombre sea sanado, o como bien nos dice su propia palabra, dice regenerado. Lo primero de todo es regenerar, sanar nuestro espíritu, porque es el comienzo y tiene un porqué. Y el porqué es para poder restablecer la comunión con Dios, con Él mismo.
que el espíritu del hombre sea regenerado, que nazcamos de nuevo, que el espíritu del hombre sea libertado, el motivo es poder tener la comunión con Dios que perdió el hombre, ¿verdad?, en el Edén. Y eso es lo primero que hay que hacer. Y vamos a ir a leer un pasaje rápido y nos podemos hacer esta idea de lo que estamos hablando y dejarla como comienzo y poder empezar a seguir con el tema. En la primera carta a los Corintios, en el capítulo 2, y dentro de este pasaje hay un verso muy conocido, que llegaremos a ello, capítulo 2, y empezamos, en el versículo, estoy en la segunda carta, y es en la primera 2, y empezaremos con el versículo 9, diciendo, antes bien, al comienzo, dice, como está escrito ya, dice, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón del hombre. Dice, son las que Dios ha preparado para los que le aman. Y esto no lo sabemos, lo conocemos. Habla de la revelación, del desvelar, del hacernos ver las verdades de Dios, de hacernos oír su voz y de que pueda llegar a nuestro corazón cosas que no hemos ni imaginado, ¿verdad?, que podíamos estar percibiendo o oyendo o sintiendo. Versículo 10 dice, pero Dios nos las ha revelado a nosotros, pero nos las ha revelado claramente por el Espíritu. Dice, porque el Espíritu todo lo escudriña, todo, dice, aún lo profundo de Dios, ¿vale? Dice, porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre, sino el Espíritu del hombre que está en él? Dice, así tampoco nadie conoce las cosas de Dios, sino el Espíritu de Dios. Aquí nos va guiando a esto. Lo primero es que el espíritu del hombre tiene que ser sanado o regenerado, vuelto a un género inicial, a como estaba el hombre recién creado, comunicando con Dios. Tenía una comunión estrecha con su Creador. Y aquí nos viene relatando de esta manera. Ahora dice el 12. Y nosotros, dice, no hemos recibido el espíritu del mundo. En otra versión dice el espíritu del diablo. Nosotros no hemos recibido de ese espíritu, sino el espíritu, dice, que viene de Dios, para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nos viene que tenemos que saber, es necesario saber las cosas que Él nos ha concedido. No podemos ser ignorantes porque el Espíritu nos las revela y tenemos que guardar esa revelación para saber lo que Él nos ha dado, lo que Él nos ha concedido, lo cual, dice, también hablamos, dice, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Dice, pero el hombre natural, y probablemente este versículo lo conocemos bastante bien, dice, pero el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu de Dios, es imposible. Más todavía dice, porque para él son locura y no las puede entender. Dice, porque se han de discernir espiritualmente. Ahí nos habla de este asunto. Lo primero que hay es que es nacer del Espíritu de Dios, porque si no, no vamos a poder entender lo que Dios nos ha concedido. No podemos entender las cosas que son espirituales. Vamos a querer tener un intento y un esfuerzo de querer ver las cosas de Dios con nuestro propio entendimiento o con un aprendizaje por oír o por el hecho de tener una lectura en la Biblia. Vamos a querer, ¿verdad?, captar o percibir las cosas. Es imposible, tiene que haber un nacimiento de nuevo. Primer paso, ¿vale? Porque han de discernirse espiritualmente. Dice, solo el espíritu regenerado del hombre, esta es la explicación, solo y exclusivamente el espíritu regenerado del hombre puede entender las cosas que son del Espíritu Santo. Paso número 1. Ahora dice, en cambio,
La persona que sí ha sido regenerada en su espíritu, dice, juzga todas las cosas. Dice, pero él no es juzgado de nadie, esto es un asunto que se puede tratar aparte. Dice, porque ¿quién conoce la mente del Señor? Dice, ¿quién la instruirá? Mas nosotros, dice que tenemos la mente de Cristo. Empezamos a entender. Las cosas de Cristo las empezamos a entender. Todo de golpe no, ya lo sabemos. Lo empezamos a entender poco a poco. Al tener ya una comunión con Dios o con el Espíritu Santo, es fundamental, y ya no es que sea del fundamento, ya es que es necesario si queremos entender las cosas del Espíritu, si queremos entender la vida espiritual, lo que Dios nos ha concedido. Dice, las riquezas del siglo venidero, pues esas riquezas del siglo venidero, que son unas cuantas, dice, han llegado hasta nosotros. En el siglo venidero, en la gloria, no hay muerte, solo hay vida, y eso ha traspasado hasta nuestro siglo. Y esas cosas nos han sido concedidas por Dios para con nosotros. Entendamos mejor o peor estas cosas que son de alguna manera bastante profundas, pero tenemos un cierto entender de ello. Vamos teniendo esa mente del Señor, pero todo porque ha habido una regeneración en nuestro espíritu, ¿vale? Sabemos que la palabra de Dios nos enseña, dice que somos cuerpo, también un alma y también espíritu. Hay algunas denominaciones que el alma y el espíritu viene a decir que es la parte espiritual sin más, pero hay una división, ¿vale? Tenemos una mente que piensa, que si el espíritu del hombre no es regenerado, no tiene una comunión, piensa humanamente. Y para esta persona, como en otro tiempo antes de conocer al Señor, éramos humanamente, no éramos, dice que éramos hombres naturales, sin Dios. No podíamos percibir lo que era del Espíritu, podíamos sentir algo diferente, podíamos entender ciertas cosas porque las parábolas que por ejemplo, que Jesús hablaba, tienen su cierta lógica humana, que nos ayudan a comprender una enseñanza espiritual, pero no podemos avanzar nunca. El hombre natural no puede avanzar más. Entonces, ¿quién nos instruirá? El Espíritu Santo nos da instrucción, nos enseña. Dice, y ahora podemos pensar de la misma manera que Cristo piensa. Y eso es una lucha muchas veces. Nuestra mente humana quiere pensar por ella misma. Y hay que sujetar los pensamientos y someterlos para que siempre podamos pensar como Dios piensa. Y claro, estamos en una distancia, Dios y los hombres, no distancia de kilómetros, sino en forma y en manera y en sabiduría de pensar. Entonces, esto tiene que ocurrir. El Espíritu Santo también hace esta obra de poder pensar como Cristo piensa. Y ahí está la madurez, y ahí está el entendimiento de la palabra de Dios, el entendimiento de las cosas que pasan cotidianamente, el entendimiento de las cosas que yo vivo para saber si de verdad estoy agradando a Dios o no. ¿Qué pienso? ¿Cómo pienso? ¿Estoy agradando a Dios? Ah, no, yo tengo fe en el Señor. Pero mi mente, si es pensando humanamente, puedo equivocarme. Podemos darme justificación. Tiene mucho margen de error. Tiene que ser, ¿verdad?, algo que viene del Espíritu Santo. Y hemos comenzado, espero que todos hayamos comenzado, que haya habido esta regeneración en el Espíritu. El alma del hombre está en los sentimientos, eso lo sabemos. Los sentimientos está, las emociones, ¿no? Que a veces nos emocionamos mucho y a veces, ¿verdad?, es una pura emoción con las cosas de Dios, que tiene que ver con momentos especiales y demás. Pero el espíritu del hombre es a donde se comunica con Dios. Dios es espíritu y en espíritu nos comunicamos. Y ese espíritu del hombre tiene que ser regenerado, sanado. Si esto ocurre, empezaremos una evolución con Dios. Evolucionaremos con Dios. Avanzaremos, entenderemos la vida espiritual. ¿Vale? Bueno,
Dicho esto, pues viendo que es el primer paso, nos queda reflejado de una manera, bueno, ahí lo tenemos, en la carta a los Corintios. Es un punto que ya lo acabo de comentar, dice, porque la comunión con Dios es espiritual, no es sentimental. Luchamos mucho contra eso y lo queremos dejar siempre en la Iglesia bien recalcado. No es sentimental, no es emocional, no es intelectual, es espiritual, es por el Espíritu. Ahí es a donde nos comunicamos con el Señor, ¿verdad? Y los sentimientos de las personas van cambiando. De hecho, la palabra de Dios también nos lo dice, y nos dice tener este mismo sentir que tuvo Cristo, ¿sí o no? Entonces, si lo tenemos que tener es porque no lo tenemos. ¿Y quién hace que cambien este sentir o estos sentimientos? El Espíritu Santo. No es intelectual, pero dice que ahora tenéis la mente, ahora podéis pensar como Cristo piensa. ¿Verdad? Hay ahí una evolución, un cambio en nuestro interior. Ahora, exponernos a la lectura de la Biblia, siempre lo queremos dejar claro, entre unos y otros nos decimos, mira, no leas de una manera superficial, y habrá momentos en que sí, en que cojamos un pasaje, lo leemos y no andemos con mucha profundidad en él, es normal, ¿vale? Pero a la medida que podamos, necesitamos hacerlo, debemos de hacerlo, ¿vale? Porque leer la Escritura, de la Escritura, según dice la palabra de Dios, por medio de Pablo, dice que es una espada. O sea, si yo me expongo a la Escritura es la palabra de Dios que es como una espada de ¿cómo? De doble filo. Y aquí hay dos situaciones. La espada en la Biblia sale muchas veces. En el Antiguo Testamento en una espada física de guerra, pero cuando habla espiritualmente con Dios, habla de juicio contra el impío, contra el hereje, contra el mentiroso. ¿Ves? Pero también actúa como el que discierne y penetra y descubre para la Iglesia. Y esto nos conviene. Cristo ya ha perdonado nuestros pecados, vivimos en una vida que queremos agradar a Dios, queremos vivir sin pecado, y si cometemos pecado vamos al trono de la gracia de Dios a buscar socorro. Entonces a la Iglesia lo que nos conviene es exponernos a su palabra para que vaya descubriendo, porque nos va a descubrir a donde toque la palabra de Dios, a donde toque la espada, ahí se va a poner todo en la luz, todo. Entonces, si yo le esquivo esta situación, esta exposición a su palabra, estoy perdiendo, estoy demostrando a cara de Dios, a Dios mismo, que no estoy muy a favor o muy de acuerdo de que se pueda descubrir todo lo que hay en mi corazón. Porque tengo temores, porque tengo vergüenzas, porque tengo. Aunque así sea, Dios, como hemos dicho, conoce todo lo que hay dentro de nosotros. Entonces, el exponernos a la espada, a la palabra de Dios, es un claro beneficio que vamos a recibir en nosotros mismos. Porque va a descubrir, porque va a discernir, porque no nos va a permitir ser engañosos y mentirosos, el Espíritu Santo, si tenemos una buena comunión con Él. No nos va a dejar mentir, nos va a estorbar, no nos va a permitir vivir dos vidas. Si tenemos una buena, una comunión real con el Espíritu Santo, ¿vale? Entonces llegamos a estos puntos, donde dice que sale una espada, dice que penetra, dice, penetra cualquier muro. Esto es lo que yo he apuntado. Entra penetrando y dice que entra y penetra cualquier muro de contingencia. ¿Sabéis lo que es esto?
Sabemos más o menos lo que es la contingencia, ¿no? Contener. Todo lo que queramos contener delante de Dios, la misma palabra de Dios lo va a derribar. Esto es una realidad, que a veces, digo la verdad, no echamos mucha cuenta, como solemos decir. No le damos mucha importancia. Pero la palabra de Dios, queramos o no, derriba todo muro de contingencia, todo lo que nosotros contengamos con él. Y en ese muro, detrás de ese muro de contención que nosotros nos parapetamos, que creemos que nadie nos ve, bueno, sí, yo sé que Dios lo ve todo, y tenemos ese pensamiento, ¿no?, que parece muy espiritual, sí, pues eso tiene que traer temor. Si yo sé realmente que Dios lo ve todo y me comporto como si no lo viera, la palabra de Dios también nos dice que eso es de necios. Saber que Dios lo sabe y vivir como si no lo supiera, eso es necedad, ¿vale? Penetra y destruye cualquier muro de contingencia donde están escondidas todas las cosas secretas. Fíjate, qué cuestión de la palabra, de la espada. Dice, donde están escondidas todas las cosas secretas. Dice ahí, ¡bum!, su palabra lo derriba. Gracias. Porque el hombre somos dados a esconder, a tener pues esas partes que no queremos, ¿verdad?, que sean sueltas a la luz, ¿vale? Pero dice, donde están todas las cosas escondidas, las cosas secretas, que nadie sabe. Entonces esto puede ser un ejercicio personal con el Espíritu Santo. Señor, yo sé que tú sabes todo. Necesito esto que tú descubres, que me descubres por medio de tu palabra, porque tu palabra me dices que es una espada de 2 filos, que ha penetrado, que se ha introducido en mi vida. ¿Ves? Necesito solucionarla, necesito un remedio, necesito que tú cambies esto, ¿vale? Donde nadie sabe y ni nosotros queremos que se sepan. ¿Esto puede ser verdad o es una deducción que yo he tenido? ¿Puede ser verdad? Yo creo que sí. Hay cosas que no queremos que nadie sepa, pero nos pasa a todos. Entonces, ahí, en esos muros, ¡bum!, la palabra de Dios dice que los derriba, sin ningún tipo de esfuerzo. ¿Por qué? Porque dice que es una espada de doble filo. ¿Cuál es? ¿Por qué dice esto? Pues yo creo que de esto hemos oído bastante, y ahí, pues bueno, la espada de doble filo, que estas espadas eran grandes y tal, y poderosas y demás. Bueno, una de las cosas de este arma es que tiene una facilidad, este arma, para penetrar. Por eso lo compara a una espada de 2 filos. Cuando hay una espada de 2 filos, se supone que eran unas espadas a la que se refiere, los estudiosos eruditos de la palabra, dice que era una espada con una altura como una altura de un hombre de una estatura normal. Pues un hombre de una estatura normal, unos 70. Pues esta la manejaban ciertas personas. O sea, quiere decir que era algo poderoso, con 2 filos, que este arma era, o sea, fácilmente podía traspasar a una persona, ¿vale? Y tiene otro sentido. Dice que la palabra de Dios es la eficacia judicial contra sus enemigos. Y veremos si nos da tiempo a ver esto también. Porque en Apocalipsis conocemos que dice que de su boca dice una espada de juicio. Pero ahora estamos en la iglesia, ¿no?, donde penetra, donde discierne, donde tiene esa autoridad sobre nosotros, ese gobierno, ese control, ese poder. Su palabra es poderosísima. O sea, vemos una exposición acerca de lo que Dios dice por su boca y es tremendo. El hombre queda al descubierto totalmente, si se expone de verdad, con sinceridad y verdad a la palabra de Dios. Teniendo esto, decía, bueno, que actúa de 2 maneras. Juicio, pero también a la Iglesia tiene el poder, dice, para partir
para dividir, para discernir y para descubrir. Suena invasivo, ¿no? Es como una operación invasiva, ¿no? Que entra, queramos o no queramos, la palabra de Dios, ¡bum! Por eso decimos muchas veces, bueno, la fe es por el oír, pues por supuesto. Oír las palabras de Dios, porque son una espada de doble filo, que al que escucha, al inconverso que está escuchando, parece que no está pasando nada, pero Dios está descubriendo su intención. Y el mensaje para el inconverso es: arrepiéntete y cree en el Señor Jesucristo. Esto es lo que le dice el Espíritu Santo. A la Iglesia, ¿qué nos dice? Allá hay una variedad y una extensión de muchas cosas, ¿vale? Para poder tratar este tema, nos vamos a la carta a los Hebreos, ¿vale? Y en el capítulo 4. Y este versículo o estos versículos son bastante conocidos. Pero vamos a echarle un rato y podamos ver quizás un poquito más de todo esto. Este capítulo 4, y son 2 versículos, ¿vale? Ahora dice, versículo 12 y 13, porque la palabra de Dios es viva, da vida, y es eficaz y contundente, y más cortante que toda espada de 2 filos. Y hemos visto por qué. Tiene una facilidad de entrar y un poder de entrar que es al que toca o vive o muere, ¿no? Dice, donde penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Y no hay cosa, dice, creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas, dice, están desnudas y abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. ¿Y a quién les habla? Les habla a los conversos, al que tenemos que dar cuenta. Y todas las cosas, dice, que están al descubierto porque Él es el creador. Y nadie le puede decir a Dios, mira, esto es así o esto es de la otra manera, porque ha sido Dios mismo el que las ha creado, ¿vale? Y las ha creado por medio, dice también, ¿ves?, de su palabra. O sea, la palabra de Dios es algo poderoso como nada. Habla de poder en su palabra, ¿vale? Aquí tenemos que mirar algunas cosas. Partir y dividir. Partir y dividir. Aquí solemos pensar en esto que es que hace una división. El efecto que hace es 2 partes, pero no tiene ese significado exactamente en esto, ¿vale? Vamos a leer algo. Dice que penetra hasta dividir lo que tiene el ser humano en lo más íntimo, ¿vale? Hasta llegar a lo más profundo de su ser. Dice, poniendo al descubierto los secretos y los pensamientos y las intenciones. ¿Qué quiere decir? Que no va buscando hacer 2 partes, sino lo que la palabra de Dios va a hacer efecto es que va a descubrir lo que es de parte humana y lo que es y debe ser de parte de Dios. Este es el descubrimiento de la palabra. Y eso para la Iglesia es un buen fundamento. Discernir, distinguir, que la palabra de Dios distinga en nosotros qué es lo que es mío propio, lo que es de la persona, lo que es de su intelecto, de su habilidad, de si son sentimientos puramente naturales, o son intenciones puramente naturales, o son las intenciones, los pensamientos, los sentimientos de Cristo. Y esto es lo que hace la palabra de Dios. Y es un trabajo de perfección. Cuanto más leemos la Biblia, la palabra de Dios, más sabemos. Nos exponemos a esta espada, donde nos dice, mira, esto es puramente tuyo. Esto es de tu carácter. Esta habilidad es una habilidad tuya, pero hay una habilidad y un carácter
que son de Cristo, que los puedes tener. El que está unido a Cristo puede tener ese tipo de carácter. Y todo cambia, ¿vale? Es de mucho provecho a la hora de vivir una vida cristiana, como decíamos antes, con mucho entusiasmo. Esto influye. El que podamos ser este tipo, ¿no?, de creyentes, ¿no?, que pensamos o nos paramos a pensar, así es como Cristo actuaría, tengo su mente, quiero pensar como Él. ¿Cuál es mi sentir o mis sentimientos diarios? Son humanos, que no está mal, pero tengo el mismo sentir que Cristo tuvo, y eso hay que leerlo, porque el sentir que mismo Cristo tuvo son sentimientos muy concretos. Y ahí nos hace ver, cuando yo leo esa palabra, dice, esto es lo que Cristo sintió y esto es lo que yo siento. ¿Y eso quién me lo ha dicho? ¿Eso quién lo ha puesto en claro? La espada, la palabra de Dios, que nos lo dice. Divide lo que es de humano y de hombre y lo que es de la unión con Cristo, ¿vale? Esto tiene que ver con, pues dice que penetra, que entra, que no hay nada que se le resista, que aunque se encuentre con algo duro, para Dios para su palabra no hay nada que pueda pararlo. Dice, ningún muro de contención, nada. Siempre va a pasar, siempre va a penetrar. Cuando hablamos de penetrar también hay que tener, esto es más un poco de clase doctrinal, ¿no?, para que sepamos un poco a qué va refiriéndose este asunto, ¿no? Hemos dicho ya que no es en dos partes, sino para distinguir, pero dice penetrar o es penetrante la palabra de Dios. Pues fíjate, esta palabra que, la leemos, que penetra, sí, que entra y no hay problema y lo traspasa todo, vale. Pues esto tiene que ver con una capacidad que tiene la palabra de Dios. ¿Para qué? Habla de indagar. Es una capacidad del Espíritu Santo para indagar o averiguar las cosas. Fíjate. Y a nosotros humanamente podemos penetrar, pues que no hay nada que la frene, y es verdad. Pero tiene que ver con una capacidad de Dios, con un poder de Dios para averiguar, para saber todas las cosas. Y a veces Dios nos hace saber, el Espíritu Santo nos hace saber algo de dentro de alguien, ¿vale? Es bueno comunicarlo de una forma, con respeto, como queramos, no como queramos, sino como debe de ser, pero siempre darle luz a ese punto, porque es una capacidad de Dios. Indaga y averigua. O sea, entra para averiguar. Quiere decir, entonces no lo sabe todo. Bueno, es para que nosotros podamos entender, ¿vale? Cuando nos ponemos delante o escuchamos la palabra de Dios. Va a distinguir y ponerlo todo en claro, ¿vale? Nos encontramos con otro, lo que hablábamos antes, partir o dividir. Partir o dividir. He dicho antes que no tiene que ver con hacer dos partes de nuestro ser, no tiene que ver con eso. Dice, sino que pone en claro lo que es puramente humano y natural con lo que el hombre debe ser y puede ser en Cristo. Lo que debe ser y puede ser. Ahora, si la palabra de Dios no la usamos para un autojuicio, hay que tener cuidado. ¿Por qué? Porque la misma palabra de Dios va a venir a juzgar a nosotros. Si no la usamos, la palabra de Dios, como autojuicio, y no nos juzgamos nunca, no hacemos un juicio o una revisión conforme a la palabra de Dios, dice que la palabra de Dios vendrá a juzgar. Dice, ¿y la iglesia va a ser quién? Los primeros, ¿no? ¿No dice eso? La primera la iglesia. Entonces estamos en el tiempo de vida con Dios, de vivir en la obra, de disfrutar de la obra,
¿verdad? Tenemos que usar la palabra como autojuicio, no conllevarnos la Biblia de un lado al otro, tener un conocimiento bastante general de las cosas, sino que sepamos que esta palabra escrita por medio del Espíritu Santo es una espada, y que penetra, y que parte, y que nos hace saber quiénes somos. Y eso es muy, muy, para mí, importante. Muy importante, saber quiénes soy. ¿Cuál es la identidad al final que tengo? ¿Qué tipo de identidad tengo? ¿Tengo una identidad encubierta? La palabra de Dios no voy a poder pararla y me va a descubrir. Ahora, ¿yo obedezco y no me rindo a ese descubrimiento o me sigo resistiendo? Dice, bueno, Dios lo sabe, pero no lo sabe nadie más. Voy a seguir intentándolo. Es un error, porque Dios no nos ha llamado a morir por nuestros propios pecados, sino a ser perdonados para que vivamos. Y la palabra de Dios dice que es viva. O sea, no es para matarnos a la Iglesia, es para darnos vida. Si nosotros resistimos a la vida, moriremos en nuestro interior, nos apagaremos y nos endureceremos. Entonces, la actitud de reserva, de ocultación y demás, para con Dios no sirve. Pero para con la vida de los demás hermanos y la vida personal y familiar es fundamental. Fundamental. Siempre va a haber algo que necesitemos ser confesado o dicho para que recibamos la vida que nos ha dado, la propia palabra que nos ha dicho, esto hay que solucionarlo. Entonces tenemos un sinfín de actividad y de actividades, ¿no? Por llamarlo de alguna manera. Es más que una actividad, es un poder de Dios que actúa en cuanto a la palabra de Dios. Hemos hablado antes de esta distinción que es para mí, creo que estaréis conmigo, de mucha ayuda, lo que es parte mía, ¿no? Yo sé que el carácter o lo que va con nosotros, poco a poco Dios lo va transformando si no le resistimos. Si le resistimos, nos quedaremos pues siempre en nuestras cosas y en nuestros pesares y en nuestros delitos, ¿no? Y ahí andaremos. Pero si no nos resistimos, la obra del Espíritu Santo empieza pues a crecer y vamos viendo que vamos fructificando, ¿no? Que hay un fruto, que hay una vida cambiada, que hay, por ejemplo, los sentimientos, pues hasta que no se expresan, pues no sabemos muy bien lo que yo siento, lo que tú sientes, pero Dios lo sabe. Entonces, ahí es a donde la espada toca y toca y toca su palabra para que los sentimientos y la emoción, el intelecto humano, sea de acuerdo al estar unido a Cristo. Y es que debemos de tener esa exposición. Podemos hasta revisar cualquier tema bíblico y sacarle pues bastante contenido y demás, pero estamos hablando de algo espiritual que hace la palabra de Dios. El estar sentado ahí o el estar estudiando con el Espíritu Santo o viendo y demás es una acción, es un poder de Dios que transforma nuestras vidas, ¿vale? Tener el mismo sentir, tener una pasión por Cristo y por su obra, la motivación de la vida cristiana, el entusiasmo que tiene que ver con fervor y con ardor. Todo esto y la mente de Cristo, esto es una obra del Espíritu Santo. Si no le damos importancia,
pues nos encontramos con problemas en nuestra vida natural, porque siempre vamos a estar luchando contra nuestras propias cosas. Y posiblemente siempre tengamos a alguien encima de nosotros reconviniéndonos. Por esto mismo, porque resistimos, porque nuestro sentir para con Dios y para con la Iglesia es un sentir muy humano. No tiene mucho fruto. El estar apasionado por Cristo, que tiene que ver con la emoción, mira, la emoción, la pasión, todas estas cosas, si no fructifica, es a veces decir, bueno, tengo una vida cristiana como muy apagada, ¿no? Muy rara, ¿no? Yo no concibo una vida sacada del pecado, siendo transformada, caminando con Cristo tiempo, sin que todas estas cosas se manifiesten. Un ardor, una pasión, un fervor, pues no lo sé, pensar como Cristo piensa. Si esto no es así, es un conflicto. Es un conflicto los unos para con los otros en la Iglesia. Se puede resolver. Expongámonos a la espada. A la espada. Que no va a resistir, ¿verdad? Ningún carácter humano. Porque en manos de Dios no sirve al final. No da fruto, ¿verdad? El tener ahí siempre cosas ocultas, ¿sabe lo que provoca? Mentir, tener una doble vida. ¿Y hemos sido llamados a eso? No hemos sido llamados a eso. Hemos sido llamados a que se manifieste la vida de Cristo, y Cristo era pasión, era disposición, fervor como poco, era Dios mismo, amando al mundo. Pensando de maneras que la gente cuando hablaba dice, ¿quién es este? ¿Qué sabiduría, qué cosas? Bueno, pues ahí es a donde la palabra de Dios, su espada, nos quiere llevar, ¿vale? Y tengamos esta claridad de quiénes somos, qué identidad tenemos. No soy medio cristiano, medio y nada es lo mismo. O soy o no lo soy. O estoy en Cristo o estoy en contra de Él. ¿Verdad? Me he parado en la obra que el Espíritu Santo quiere hacer. Se me ha parado su obra. Es porque le he resistido. Y resistirle no quiere decir que no sepa lo que está pasando dentro de mí. Sabe lo que está pasando, pero yo le resisto. Y entonces haré una forma cristiana, espiritual, que no conviene. Acabo sin entender la vida espiritual. Porque las cosas espirituales dice que se disciernen espiritualmente. Es el Espíritu el que nos las revela. Así empezamos leyendo. El que nos hace oír lo que no se oye, ver lo que no se ve, sentir lo que humanamente no se puede sentir. ¿Queremos vivir esa vida? Sí. La espada es la palabra que entra. Pone en claro toda intención. No hay cosa más fea en un cristiano que tener una doble intención con las cosas. Eso es feísimo. Y delante de Dios, eso a los ojos de Dios y a los ojos de los hombres. Porque cuando la Iglesia tiene un carácter de luz y al final sale a la luz y queremos vivir siendo todos antorcha, ¿vale? Entonces se puede solucionar, debe de solucionarse, y es de esta manera, exponiéndonos a la espada que es la palabra de Dios. Hay un versículo también conocido en Efesios, yo verdad que muchas veces hablo de los versículos más conocidos, digo, pero yo creo que un día dije esto, ¿no? Que cuando compartimos mucho de ciertos versículos,
Por eso los conocemos, porque hablamos mucho de ellos, será por algo, ¿no? Porque a lo mejor son versículos que son para humanamente los olvidamos enseguida. Y Dios siempre está muchas veces volviendo con ellos. Pero bueno, vemos que en Efesios, en el capítulo 6 de esta carta a la iglesia de Éfeso, y en el versículo 17, ahora dice que tomad el yelmo de la salvación y tomad también la espada, que es del Espíritu, dice que es la palabra de Dios. ¿Ves? Claramente nos vuelve a comparar el mismo escritor, Pablo, esta situación. Vuelve a decirlo. Esto es así. La palabra de Dios es penetrante. Llega sin impedimento y no hay nada que se le pueda, ¿verdad? Nada lo puede frenar, ¿vale? Y aquí lo que podemos sacar, aparte del conocimiento y de la comparación, tiene que ver con que está a nuestra disposición. La palabra de Dios está a nuestra disposición. Quiere decir que la podemos usar, debemos de usarla. Cuando hay momentos de tentación, el conocer la palabra de Dios de una manera espiritual, dice que usadla, ponerlo, dice, podemos usar la palabra de Dios, podemos disponer de la palabra de Dios, porque aquí lo que dice, y lo voy a leer en otra versión, en lo último dice, y como casco, usarlo, usar el de la salvación, como casco, en la armadura, usar no cualquiera, sino el de la salvación. La salvación de Dios como casco. Ahora dice, y la espada, y como espada, dice, usad la del Espíritu. Como espada, usar la del Espíritu. ¿Y cuál dice que es? La palabra de Dios. O sea, está a nuestra disposición, ¿vale? Pero si nosotros la usamos para no sé, poder querer enseñar a alguien, ¿no? Por la palabra de Dios dice y tal, y creo que tú y que yo, pero no viene de la otra manera a penetrar, no quiero que penetre en mí, no tendré ninguna autoridad para usarla para que el Espíritu penetre en la otra persona. Por eso el predicar no es predicar solo hablar y elocuentemente y con facilidades y con conocimiento intelectual. Tiene que haber un respaldo del Espíritu. ¿Por qué? Porque la espada tiene que penetrar. Y es la espada del Espíritu la que lleva su propia palabra al corazón de las personas. Y es cuando empieza a llegar. ¡Oh! Y boom, y empezamos a recibir las cosas de Dios. Se puede usar, está a nuestra disposición. Y lo usamos como debemos de usarla. Y eso es un versículo que forma parte, ¿verdad?, de una armadura que Dios sabemos que nos las da Él. A veces decimos la armadura del cristiano. Bueno, entendemos más o menos lo que hay que decir, pero realmente es una armadura que Dios nos da. Nos dice, ponte esto, vístete completamente. Porque habla en un pasaje donde está hablando acerca de batalla espiritual. A veces no entendemos que estamos en una batalla espiritual porque no somos espirituales, porque no estamos discerniendo, ¿verdad?, lo que es espiritual. Y estamos ahí combatiendo a veces con personas. No, porque este tiene no sé qué y el otro no sé cuál. ¿Tú crees que esa es la batalla? Estás batallando sin entendimiento espiritual. Dios no nos ha llamado al conflicto, ¿o sí? No, nos ha llamado a tener paz. Paz, dice, con todos y sobre todo con la familia de Dios. Ahí es a donde hay que estar y peleando. Y no es una batalla carnal, humana, de caracteres y demás. Los caracteres vienen por cosas espirituales que hay dentro de nosotros, que salen por nuestras bocas y por nuestros hechos. Entonces la palabra y espada penetra y te dice, mira, este es el problema. Esto es lo que hay que solucionar, ¿vale? Bueno, es una enseñanza que la he querido resumir mucho porque es algo que nosotros sabemos. Y quería dejar estos 2 puntos para que aprovechemos la palabra de Dios, pero en la manera en la que nos dice, ¿vale? Tenemos una enseñanza general bastante amplia acerca de
de cuando aparece en su propia palabra, como hemos dicho, dije al principio, la espada. ¿Vale? Dijimos que había, cuando dice la espada de Gedeón, bueno, venía a hablar de batalla, de juicio contra, bueno, que Dios usaba y demás. Pero encontramos en Apocalipsis también esta referencia, ¿vale? Podemos ir ahí un momento y tenemos 2 versículos en el Antiguo Testamento donde vamos a ver que no solo la espada hace esta función de verlo todo, habla de los ojos de Dios, ¿vale? Pero bueno, lo leeremos a lo último. Vamos a ir en Apocalipsis, capítulo, creo que en el 1 hay una referencia, sí, vamos a ir al capítulo 1 de Apocalipsis, no lo tengo apuntado, pero sí que... Y aquí empezamos a ver que el Señor, el Cristo, Jesucristo en la tierra, lo veíamos de una manera, pero ahora de cómo Dios le hizo ver a Juan quién era el Cristo del Apocalipsis, hay muchas cosas que han cambiado, Cristo mostró una humildad en esta tierra, un amor, una pasión, todo su carácter en una manera. Pero ahora el Cristo, el Señor en el Apocalipsis nos lo presenta en un momento donde va a efectuar un gran juicio a la tierra. Y nos dice, creo que es el 1, puede ser 16, sí, 1:16. Dice, bueno, la visión del Hijo del Hombre, habla de Cristo. Dice, tenía en su diestra 7 estrellas. Dice, de su boca salía, ahora que dice, una espada aguda de 2 filos. Dice, su rostro era como el sol, como resplandece en su fuerza. Ahora dice, cuando le vi, dice, caí como muerto a sus pies. Dice, y él puso su diestra sobre mí diciéndome, no temas. Dice, yo soy el primero y el último, y el que vino, y el que estuve muerto, mas he aquí que vivo. Dice, por los siglos de los siglos, amén. Dice, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Dice, Juan, escribe las cosas que has visto, y las que son, y las que han de ser después de estas. Fíjate, dice, el misterio de las 7 estrellas, dice, que has visto en mi diestra, y de los 7 candeleros de oro, dice, las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias. Habla de personas, gente, habla de pastores. Dice, y las 7 candeleros, dice, que has visto son las 7 iglesias donde estas personas eran responsables. Para ajustarnos a lo que estamos hablando, tenemos que irnos al 16. Dice, y salía de su boca la palabra de Dios, sale, dice, como esta espada de 2 filos. Y ahora más adelante vamos viendo que va a actuar, y va a actuar contra el enemigo de Cristo, el mentiroso, el hereje, el impío, el cobarde, un juicio contra la humanidad, con su palabra. Y lo refleja una vez más como esto, que no se le va a resistir nada. Va a caer sobre la humanidad con un juicio. Y aquí tenemos, ves, otra perspectiva de la palabra de Dios con esta de la espada de 2 filos. Si seguimos leyendo, en el capítulo 2 y en el versículo 12, vuelve a decirnos, y ahora ya el mensaje va directamente a una iglesia. Y escribí al ángel de la iglesia de Pérgamo. Dice, el que tiene la espada aguda, dice, de 2 filos, dice esto, dice, yo conozco tus obras y dónde moras, dónde está el trono de Satanás, y empieza a hablar y hablar y hablar. Y estas palabras que decía eran como una espada de 2 filos que estaban penetrando en la iglesia, descubriendo todo lo que esta iglesia hizo, dejó y no cumplió
con el compromiso que tenía con su Señor. Se cree que la iglesia en Pérgamo, que es una realidad, dice, fue una de las donde se empezó la iglesia a asociar con el Estado y demás, como un inicio de lo que luego conoceremos como la Iglesia Católica, cuando ya este emperador pues unió con motivos para que el imperio estaba muy revuelto, diciendo, bueno, pues el cristianismo puede ser algo que traiga paz y tal. Bueno, la historia de lo que es la Iglesia. Esto aquí lo que dice es que su palabra, una vez más, ¡boom!, entró en el grupo de Pérgamo, descubrió todo y tal, todo lo que estaba pasando, pero también dice, el que tenga oídos que oiga lo que el Espíritu dice. Su palabra penetra y hay que oírla, y necesitamos oírla, y la reprensión humanamente, en mis sentimientos humanos, no solemos aceptarla bien, pero la reprensión o la exhortación del Espíritu tenemos que tener otro sentir, otra visión espiritual acerca de lo que nos está diciendo el Espíritu, para que no lo rechacemos, sino que lo aceptemos, porque nos habla para nuestro propio bien, ¿vale? Entonces, esto de endurecer el corazón, de decir, sí, lo tienes razón. Esta es una expresión que, si por favor se pudiéramos quitarla todos de nuestra boca, porque no tiene que ver con la razón. Cuando hay una exhortación es porque hay una razón. Cuando ya la espada ha llegado a mí, ya no es que no tenga razón o deje de tenerla, es que Dios tiene la razón y se ha acercado a mí con su palabra. ¿Y qué le digo? No, si tiene razón, pero mañana voy a hacer lo mismo. No puede ser. ¿Ves? Eso es lo que hace que la palabra de Dios quiere que desaparezca de nosotros, porque no hay nada oculto para Él, nada. Bueno, tenemos otra referencia, si queréis, en el mismo pasaje. Ahora le dice, por tanto, 16, por tanto, pues si no, vendré a ti pronto y pelaré contra ellos, como dice, con la espada de mi boca, con mi palabra. O sea, en el monte Sinaí oían la palabra de Dios como atronadora. Cuando Jesús fue bautizado, se escuchó las palabras de Dios. O sea, la palabra de Dios en sí misma es la extensión de Él mismo. O sea, lo que Él dice viene de Dios mismo. Y es que a veces yo digo, no debemos de jugar con la palabra de Dios, porque claramente nos dice que es una espada que tiene una eficacia que penetra y es vida para el que deja ser muerto su hombre de pecado. Pero el hombre de pecado resiste la palabra de Dios, morirá. ¿Por qué? Por la misma acción de que no se le puede resistir. Entonces, bueno, nosotros somos la Iglesia, no queremos estar en eso. Si verdaderamente somos la Iglesia, no estamos en eso. Estamos en recibir y exponernos a la palabra de Dios. Uno más. Y ahora es principio otra vez de otra iglesia, versículo 18. Y escribe el ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios, Jesucristo, dice, el que tiene los ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto, yo conozco tus obras y el amor y la fe y el servicio y la paciencia, tus obras posteras y más, son más que las primeras, pero tengo cosas en contra. Aquí no tiene que, yo lo he leído, pero pensando de que el tema de los ojos de fuego, me acordé de este asunto, de cómo describe aquí los ojos de fuego, y es en relación de cómo, vamos a leer 2 versículos, solo un par de ellos, en el Antiguo Testamento.
Dice que lo mismo la palabra, que sus ojos, dice, son tan penetrantes que no se le resiste nada. Ve, dice, toda la maldad del diablo, de Satanás, y toda la maldad que hay en nuestras vidas. Dice que él tiene los ojos como de fuego. O sea, la resistencia al Hijo de Dios, la resistencia a Cristo, la resistencia a su palabra es mortal de necesidad. Por eso predicamos el Evangelio con insistencia y con pasión y con ejemplo. ¿Para qué? Para que nadie se confunda y nadie, pues no queremos, ni Cristo quiere, ni creo que ningún cristiano queremos que nadie se pierda y pueda ser destruido con la misma palabra. Su palabra dice que va a juzgar. Dice, como trueno, como una voz atronadora. No va a dejar, o sea, nadie habla de autoridad, de soberanía, de poder, infinitamente, ¿verdad? Pues ahora tenemos su palabra que actúa en nosotros de otra manera. Aprovechémoslo. Tenemos una vida y una identidad. Si hay una identidad y una vida oculta, Dios lo sabe. Y en un momento determinado, o en muchos momentos determinados de nuestra vida, eso va a estar manifestado en la iglesia, quiénes somos. Entonces, ¿qué quiero decir? No estamos haciendo un juicio, estamos diciendo, tenemos que plantarnos en esta enseñanza, en esta situación, plantarnos ahí y arraigarnos, para que nada nos ocurra. Discierne todo, penetra en todo, no se resiste nada, ¿vale? Sus ojos dice que son como de fuego. Como de fuego. Lo he dicho antes, esto sugiere, la idea que nos transmite es soberanía. O sea, por encima de Dios no hay nada ni nadie. Dice, penetra en las profundidades del engaño del diablo. Cuidado con esto. Dice, esta es la idea que nos transmite. Ojos como de fuego. Penetra en la profundidad del engaño del diablo. O sea, nadie puede ocultarse. Y escudriña la mente y el corazón de los hombres. Lo escudriña. Él sabe distinguir. Nada se le puede ocultar. Por eso la vida del cristiano tiene que ser lo más público posible. Tiene que estar expuesto al público. Pablo lo decía alguna vez, no sé cómo lo expone, pero dice esto, dice, mira, yo estoy expuesto a vosotros, a vuestro juicio, no tengo nada que ocultar. Debemos de llegar ahí, necesitamos llegar ahí. A veces lo hacemos con un entendimiento humano, porque nuestra conciencia dice que no nos juzga. Dice, pero aún así, por encima de tu conciencia hay otra conciencia que es la de Dios. ¿Vale? Pero cierta seguridad siempre tenemos que mostrar de que lo que tenemos es público y nos exponemos públicamente. ¿Vale? Bueno, son situaciones que tienen su profundidad que necesitamos retener. No usarla, no, la espada de cualquier manera. Cuidado, porque nos está discerniendo. Y si no nos autojuzgamos, la palabra de Dios nos va a juzgar. Y creo que el 16 decía esto, dice, por tanto arrepiéntete. Dice, pues si no, dice, si no te autojuzgas, ¿qué dice? Pronto vendré a ti. O sea que su propia palabra dice, te juzgará a ti. Y peleará y ganaré. ¿Vale? Bueno, vamos a leer estos dos versículos y si queréis terminamos y podemos tener un buen rato de adoración y de oración. Vamos a ir a los salmos. Bueno, solo es un salmo, creo. El Salmo 11. Salmo 27, Salmo 11.
versículo 4, era solo uno, eran 2 renglones, pero solo es uno. Ahora dice, el refugio del justo. Jehová está en su santo templo. Bien, aquí hay una afirmación y una revelación que tiene por el Espíritu. Jehová tiene en el cielo su trono. Estos son revelaciones, no invenciones ni deseos de David, sino una revelación de David, expuesta en una canción. Lo sabemos. Ahora dice, sus ojos ven. Sus ojos, como de fuego, ven. Y sus párpados examinan a los hijos de los hombres. Quiere decir que nada ni nadie se escapa a los ojos y al saber de todo de Dios. Nadie. Y esto, vale, a veces haces una exposición de este asunto y el que es un hombre natural, para leer esto es una locura. Y puede ser que hasta haya una respuesta un poco desagradable, ¿no? Me da igual, no me importa, a saber si es verdad. Pero para la Iglesia esto es fundamento, de que los ojos de Dios nos ven. Por eso siempre, bueno, todos vamos teniendo un proceso de madurez y un proceso de dejar de hacer cosas y de depurar, que la palabra de Dios nos depure y nos depure y nos depure. ¿Por qué? Porque es una realidad esta palabra, que sabemos que los ojos de Dios nos ven y ven todo lo que hacemos. Y a veces tenemos, ojalá que no, pero ese cierto temor a veces de que nos vea una persona. Eso es un poco, eso es mejor mejorar eso. Y si a alguien le enseñamos que dice, mira, tú cuando esté esta persona, compórtate así, eso es transmitirle una mentira. Y esa es la profundidad de los ojos de Dios, dice que miran, eso es un engaño que estás traspasando a otro. Tú vive a los ojos de Dios y ya verás que no hay ningún problema. ¿Por qué hay personas que son uno con Dios? Porque viven puro y exclusivamente ante los ojos de Dios. Y el resto, pues lo viven normal. ¿Por qué? Porque viven a los ojos de Dios y lo que tienen es público. No hay nada oculto. Salvando que siempre tenemos nuestras cosas y demás. Pero en este camino de madurez, bueno, pues vamos soltando. Con el ánimo de hoy que no resistamos a la espada porque no podemos. Su palabra es santa, es buena, nos sana, nos salva y hace de nosotros personas nuevas. Que todo comenzó cuando nuestro espíritu fue regenerado por el Espíritu Santo. Y ahí comenzó una vez más otro y otro y otro y otro que restableció la comunión con su Creador. ¿Eso es así? No hay otro camino. Y ese es el camino que hemos tomado la Iglesia. Primer paso y un camino de exponernos a la verdad de Dios. ¿Vale? Pues yo por mi parte hasta aquí. ¿Vale? Bueno, Señor, tanta verdad a veces, Señor, si no es revelada por ti, Espíritu Santo, parece que es mucho, pero al final, Señor, lo que nos revelas es que es tan sencillo como que tú lo ves todo, como que tú lo sabes todo, que tú puedes cambiarlo todo, que tú eres todo en todos. Y en esta verdad, Señor, la Iglesia y cada uno de nosotros como creyentes nos mantenemos, Señor, nos mantenemos vivos, porque tu espada, Señor, para nosotros es una bendición, porque ya no somos impíos, ya no somos injustos en la manera en la que tu palabra nos lo enseña,
sino que hemos sido justificados. Por tanto, tu palabra es una bendición. Tu palabra es nuestro alimento. Señor, por favor, síguenos hablando. Queremos una vida, no dos. Señor, no queremos ver tus ojos, Señor, como fuego, viendo este engaño del diablo que nos hace vivir, Señor, ocultos, con cosas feas, sin salir, Señor, adelante como tú nos indicas, ni dar fruto, ni ser apasionados, ni nada de estas cosas, Señor. Yo no me quiero perder. La vida en esta tierra contigo es diferente. Somos tu iglesia, Señor. Gracias por todo. En el nombre de Jesucristo, Señor. Gracias. Amén. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame. Derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Deseo beber de tu agua y deseo comer de tu pan, pero lo que más deseo es ser limpio, Señor, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, limpio ante ti, ante tus ojos, saber que tú te agradas de mí, Señor, límpiame. Derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Límpiame, Señor, y derrama sobre mí tu sangre, tu preciosa sangre. Por mí derramaste en la cruz.